Como ya revisamos, la materia puede clasificarse según su composición en sustancias puras y en mezclas. Dentro de las sustancias puras encontramos a los elementos y compuestos, mientras que dentro de mezclas tenemos a las homogéneas y heterogéneas. En el tema anterior también aprendimos que un elemento se puede distinguir porque no se puede separar en algo más simple y que los identificamos por su símbolo químico, el cual podemos consultar en una tabla periódica. Por otro lado, ya sabemos que los compuestos químicos son aquellas sustancias que se forman al unir dos o más elementos químicos. Así, podríamos tener el ejemplo del oro y del agua. El primero, es decir, el oro, se caracteriza porque su composición es fija y no puede descomponerse en otros más simples. Además, si buscamos en la tabla periódica, comprobamos que su símbolo es AU, mientras que el agua es un compuesto formado por el elemento hidrógeno y el elemento oxígeno, dando lugar a la fórmula química H2O. Para el caso de las mezclas sabemos que se conforman por dos o más sustancias puras, es decir, están conformadas por elementos y compuestos. Además, podemos distinguir una mezcla homogénea de una heterogénea, porque en el primer caso no podemos ver qué las compone, solo observamos una fase. Por ejemplo, al combinar alcohol y agua. En este caso, solo observamos una fase, mientras que en una mezcla heterogénea sí es posible ver diferentes fases, es decir, varios de sus componentes, por ejemplo, el mezclar agua y arena. Dicho lo anterior, debemos saber ahora que los componentes de una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, pueden separarse utilizando técnicas físicas. Estas técnicas dependen del tipo de mezcla. Para separar mezclas heterogéneas suelen utilizarse la filtración y la decantación, mientras que para separar mezclas homogéneas pueden emplearse la destilación y la cristalización. Pero veamos de qué se trata cada uno de estos métodos o técnicas físicas para separar mezclas. Iniciemos con la filtración, la cual se utiliza para separar una mezcla de una suspensión fina, es decir, una mezcla de un líquido y un sólido. Por ejemplo, arena fina y agua. El procedimiento consiste en separar las partículas sólidas de las del líquido por medio de un filtro, aprovechando la diferencia de tamaño entre ambas. En la imagen podemos observar un montaje de laboratorio para llevar a cabo una filtración. Continuamos con la decantación, que se emplea para separar dos tipos de mezclas: las emulsiones, que son mezclas de dos líquidos inmiscibles que con el tiempo tienden a separarse espontáneamente en dos fases, y las suspensiones gruesas, en las que las partículas del sólido tienden a depositarse en el fondo o a sobrenadar en el líquido. El procedimiento consiste en separar ambas fases aprovechando la diferencia de densidad entre ambas. Este proceso depende del tipo de mezcla. Por ejemplo, para separar las dos fases líquidas de una emulsión de agua y aceite, se emplea un embudo de decantación. Por otro lado, para separar la fase líquida de la sólida, que permanece en el fondo como en una mezcla de arena gruesa y agua, se inclina el vaso de precipitado y se vierte el líquido. Finalmente, para separar la fase sólida que sobrenada en un líquido, como en el caso de la mezcla de algas y agua, se utiliza una espátula. Otra técnica para separar mezclas es la destilación. Este método se utiliza para separar los componentes de una disolución, es decir, de una mezcla homogénea, de un líquido y un sólido o de dos líquidos. El procedimiento consiste en separar los componentes aprovechando la diferencia del punto de ebullición. En la imagen podemos observar el montaje para una destilación en el laboratorio. De este modo, para que la destilación se lleve a cabo correctamente, deberemos hervir la mezcla hasta alcanzar el punto de ebullición de una de las sustancias integrantes, que entonces pasará a ser vapor y podrá ser conducido hasta un recipiente enfriado, en el cual condensarse. La otra sustancia integrante, en cambio, permanecerá en el recipiente sin alteraciones, pero en ambos casos tendremos sustancias puras libres de la mezcla inicial. Este método de separación es muy útil en muchos procesos para obtener productos de uso cotidiano, como por ejemplo la refinación del petróleo.
obteniendo como resultado de la destilación productos como la gasolina, diésel, lubricantes, gas, aceites, etc. Otro ejemplo es la producción de perfumes, hirviendo agua junto con flores conservadas para producir un gas lleno de olor deseado y que luego al condensarse puede ser empleado como líquido de base en los perfumes. Muy interesante, ¿no crees? Otro método es la cristalización, que se emplea para separar los componentes de una disolución formada por un sólido y un líquido, por ejemplo, sal en agua. El procedimiento consiste en separar ambos componentes aprovechando la mayor volatilidad del líquido, es decir, la facilidad de este para pasar a estado gaseoso. Así se evapora el líquido hasta obtener en el fondo del recipiente los cristales del sólido disuelto. Es así como se obtiene la sal marina, por ejemplo. Dependiendo de la velocidad de la evaporación, los cristales serán más grandes o más chicos. La cromatografía es otra técnica de separación de mezclas útil para separar mezclas complejas que no responden a ningún otro método, empleando la capilaridad como principio, aquel que permite el avance de una sustancia a través de un medio específico. Se identifican así a las dos fases de la mezcla como fase móvil, la que avanza sobre la otra, y fase estacionaria, sobre la que se avanza. Para que ello ocurra debe haber cierta atracción entre ambas fases y de acuerdo a ella el movimiento se dará más rápido o más lento. A través de un cromatógrafo en papel o en máquina pueden medirse la cantidad de móvil sobre la estacionaria, estudiando el color que adquiere la mezcla. Este método tiene muchos usos importantes tales como la revisión de escenas de un crimen, verificación de niveles de contaminación, separar tintas, etc. Otra técnica es la separación magnética. Este método es empleado para separar los componentes de tu mezcla heterogénea, siempre y cuando uno de ellos presente propiedades magnéticas, como en el ejemplo de una mezcla de limadura de hierro y aluminio. Puesto que el hierro es atraído por el imán, pero el aluminio no, habrá solucionado el problema de una manera sencilla. Como puedes ver, la mayor parte de los materiales que encontramos en la vida cotidiana están constituidos por mezclas de sustancias, que muchas veces tienen que ser sometidas a procesos de separación para obtener sustancias químicas puras. Se trata de procesos prácticos presentes al mismo tiempo en el laboratorio y en la vida cotidiana, lo que los hace de singular importancia. En algunos casos es obvio que una muestra es una mezcla, mientras que en otros puede ser necesario proceder a un examen cuidadoso y usar un instrumental relativamente complejo para determinar si se trata de una sustancia pura o de una mezcla de sustancias. La separación de las sustancias de una mezcla es importante para los químicos y en muchas industrias, dado que la mayor parte de los materiales sean obtenidos de productos naturales o preparados en el laboratorio son mezclas de sustancias. Los procesos de separación simples usados en el laboratorio son los mismos que los de las industrias. Cada uno de ellos tiene una enorme importancia práctica. Hay que hacer mención especial al proceso de destilación, muy empleado en la industria alimenticia en la preparación de bebidas alcohólicas resultantes de la fermentación de azúcares y cereales, o en la industria del petróleo mediante la destilación fraccionada. También hay que hacer referencia a la cromatografía gas líquido, que permite analizar sustancias tóxicas, y a la evaporación, que permite obtener sal a partir del agua del mar. Son igualmente relevantes algunos procedimientos artesanales aplicados en los procesos de separación de los constituyentes de las mezclas, como la purificación de harinas o de arenas. Así que ya lo sabes, las técnicas de separación de mezclas son muy importantes, no solo para un laboratorio, pues son útiles hasta en nuestra vida cotidiana. Solo basta con observar a tu alrededor y te darás cuenta que muchas veces hemos utilizado algunas de estas técnicas. Basta con recordar cuando hacemos agua de Jamaica o de alguna otra fruta, cuando mezclamos vinagre y aceite para separar aserrín del agua, en nuestro desayuno al tener leche y cereal, en la construcción cuando se cierne la arena, y así podríamos continuar la lista interminable de ejemplos donde hemos empleado algún método de separación de mezclas.